Conspiración extraterrestre. 16 de julio de 1945, el día en que explotó la bomba atómica. No hay duda de que fue un día histórico. Hay gente que cree que también fue el día en el que comenzó una conspiración alienígena para apoderarse de la Tierra. Parece ser que fue un acontecimiento que no pasó desapercibido fuera de nuestro planeta. La onda expansiva atravesó la galaxia y más allá. Desde que el fenómeno de los ovnis irrumpió en la vida pública a finales de los años 40, la gente se ha preguntado ¿por qué ahora? Por supuesto, la respuesta en la que la mayoría pensó fue que entonces teníamos la bomba atómica. Cuando se accionó la primera bomba, se liberó tal cantidad de energía que probablemente se crearon ondas que atravesaron el sistema solar y puede que la galaxia. Otras razas más avanzadas reaccionaron tarde al descubrir que los niños habían encontrado las cerillas. Es cierto que no pasó mucho tiempo desde las explosiones nucleares en los 40 hasta que aparecieron los primeros avistamientos de ovnis. Creo que venía del espacio exterior. Era simpático. Según esta teoría, aquellos ovnis eran naves extraterrestres que llegaron como avanzadilla. Pronto establecieron contacto con nuestros dirigentes para negociar sus condiciones. Y si esta teoría es cierta, una conspiración internacional comenzó a esconder las pruebas de dicho contacto. ¿Es una tapadera que sigue en pleno desarrollo o eso es lo que creen algunos? Él es Peter Gersten, el abogado de todos los americanos. Cuando no está demandando a alguien, hace lo mismo que todos los demás abogados, enfrentarse al gobierno de los Estados Unidos. Esta actitud se debe a que desde pequeño le han fascinado los ovnis. Otros se compran una pistola láser de juguete, pero Gersten no. En vez de eso, ha pasado gran parte de su carrera intentando demostrar que el gobierno estadounidense está escondiendo información sobre extraterrestres y el contacto con ellos. Soy el primero y el único abogado que ha conseguido llevar a juicio al gobierno de los Estados Unidos por documentos relacionados con ovnis. Su obstinada persistencia y su conocimiento de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos le llevó a publicar cientos de documentos inéditos. Habré presentado unas 10 demandas. Incluso cuando se hicieron públicos algunos documentos, siempre ocultaron parte de la información. Esta declaración jurada es un ejemplo perfecto. La mitad del documento está censurado. Si los ovnis no son una amenaza, si no poseen una tecnología tan avanzada, ¿por qué lo ocultan? ¿Por qué? Él afirma que esos documentos revelan la obsesión del gobierno estadounidense con los ovnis que comenzó durante los años 40 y 50. Revelan la existencia de comisiones gubernamentales que en un principio se fundaron para investigar los ovnis. Pero siempre se ha negado la existencia de estas organizaciones hasta que finalmente fueron desapareciendo una a una. A pesar del hecho de que el gobierno no ha dejado de afirmar que los extraterrestres no existen, parece que los propios alienígenas no captan el mensaje, porque, según Gersten, no paran de sobrevolar nuestro cielo en sus naves. Uno de los casos que muchos han considerado la prueba de la conspiración ocurrió justamente en el patio trasero de la casa de Gersten en Phoenix, Arizona. Objeto volador no identificado sobre el valle. Un objeto con forma triangular. ¿Qué atravesó el cielo anoche? Las luces que vimos en Phoenix duraron entre 1 y 2 horas y nunca se ha realizado una investigación para determinar qué eran. ¿Qué es eso? No lo sé. Sobre las 10:30 había unas 7 luces que se colocaron en diferentes posiciones hasta formar un triángulo y que después se marcharon. Me parece increíble que algo así pueda ocurrir tan descaradamente en una gran área metropolitana y que no sea investigado. La historia captó el interés de la prensa local, pero la respuesta oficial afirmó que eran bengalas militares. Les quedaban unas cuantas bengalas en los aviones y tuvieron que deshacerse de ellas porque las normas prohíben que se aterrice con bengalas a bordo. Gersten volvió a los tribunales
pero ni siquiera él consiguió sonsacar una explicación mejor a las autoridades. La ley de libertad de información es impotente. Lo único que tienen que hacer es una búsqueda adecuada. Ellos afirman que la hicieron, no pudimos encontrar nada y el tribunal estuvo de acuerdo con dicha declaración. Para llegar al fondo de lo que el gobierno puede estar ocultando, necesitamos un infiltrado, alguien que haya visto pruebas sobre dicha existencia con sus propios ojos. Si estás involucrado en algo como esto, ¿con quién hablas? No puedes decírselo a tu familia, ni tampoco a tu mejor amigo. La prueba más convincente de que los alienígenas existen y de que los que están en el poder lo saben, sería ver a un extraterrestre charlando con alguien rico y poderoso, paseando subido en una limusina o siendo fotografiado con alguien famoso. Desgraciadamente, la ausencia de algo parecido hace que los que creen tengan que confiar en algo menos convincente como en rumores, y de esos hay muchos. Miré hacia arriba y vi 3 platillos volantes a unos 100 metros de altura. Nadie discrepa de que en los 40 hubo numerosos avistamientos de objetos voladores no identificados. Incluso los escépticos están de acuerdo en que ha habido avistamientos, pero lo atribuyen a paranoias. ¿Qué pasa? ¿De qué huyen? Es el fin de todo. ¿Qué quiere decir? Después de todo, la Guerra Fría estaba en pleno auge. Los occidentales y los soviéticos se enfrentaron con armas secretas, aviones espía y otros artilugios militares. Los escépticos relacionaron los informes sobre ovnis con todo aquello. Por ejemplo, Nick Pope dirigió una investigación británica oficial sobre los avistamientos y digamos que no acabó muy convencido. Nada induce a levantar sospechas sobre que los extraterrestres hayan visitado la Tierra. Pero a veces se ha sugerido que hay una gran conspiración en marcha y que el gobierno está ocultando la verdad sobre los ovnis. Bien, he dirigido proyectos sobre ovnis durante 4 años y puedo afirmar rotundamente que nada de lo que se dice es cierto. Aunque para los creyentes, cuanto más lo niegan los gobiernos, mayor será lo que tratan de encubrir. Recurren a la gente que afirma haber visto con sus propios ojos las pruebas de una conspiración alienígena. Algunos de dichos testigos afirman haber visto pruebas del intento del gobierno de encubrirlo todo. Ya sabéis, cosas como naves espaciales, soldados que las analizan y extraterrestres. Aquí hay alguien que afirma que vio eso exactamente. Clifford Stone pasó 20 años en el ejército americano. Durante la mayor parte de ese tiempo trabajó en un despacho. Eso no quiere decir que no le ocurriera nada interesante, porque, según Stone, fue seleccionado para una operación de alto secreto. El objetivo, recuperar los satélites soviéticos derribados. Participé en operaciones de recuperación de satélites derribados o de restos de los mismos. Las operaciones se conocen por el nombre de Proyecto Moondust y Operación Bluefly. Esos 2 proyectos trataban de la recuperación de objetos de origen desconocido o de objetos que aguantaron la entrada a la atmósfera terrestre. Muchas de las recuperaciones eran rutinarias, pero en 1969 Stone afirma que pidieron a su equipo que investigara un objeto muy extraño. Durante ese tiempo, recibimos una llamada en la que nos pedían que reuniéramos a un grupo porque un avión o algo parecido había caído no muy lejos de donde nos encontrábamos. Cuando llegamos, la persona a la que me referiré como coronel estaba allí. Se acercó y me dijo que necesitaba que recuperáramos el contador Geiger y que registrara las lecturas del contador para después informarle. Le pregunté de qué se trataba y me respondió que si al llegar al lugar el avión veía algo fuera de lo normal, recordara que los soviéticos enviaban monos al espacio.
Me dijo que si veía algún cuerpo, no me preocupara, porque serían monos. Aquello era... Nunca había visto nada igual. Sabía que no era nuestra nave y que tampoco era una nave soviética. En cuanto llegué al lugar y pude observar el aparato, vi una pequeña puerta abierta con forma de riñón y una criatura tirada en el suelo. Seguí adelante y les dije que necesitaba un oficial. Necesitaba que un oficial viera aquello. Algo no iba bien. También les dije que aquello no era un maldito mono. Desde que dejó el ejército, Stone dice que ha estado intentando que el gobierno americano admita lo que dice que vio. El Departamento de Defensa sigue sin querer corroborar su historia. Sea cual sea la verdad, parece que cree firmemente en lo que dice. Pero hay que recordar que la gente afirma haber visto un montón de cosas extrañas. Tomemos como ejemplo a una familia eslovaca que en 1990 afirmó que habían sido visitados por la Virgen María, o los cientos de fieles del templo hindú del Reino Unido que juran haber visto una estatua bebiendo leche. Y en Michigan, decenas de personas afirman haber visto extraños niños demoníacos con sandías en vez de cabeza. La fe es algo muy divertido. Pero si por alguna razón Clifford Stone está diciendo la verdad, se genera una pregunta obvia. ¿Por qué los gobiernos esconden sus encuentros con extraterrestres? ¿Qué ganan con eso? Hay gente que cree que la respuesta está en la tecnología, y no me refiero a los tonos polifónicos. Richard Dolan es un escritor que lleva 10 años investigando las conspiraciones del gobierno. Creamos o no que los ovnis son de los nuestros o extraterrestres, está claro que se mueven con combustibles no fósiles. He hablado con cientos de personas y todos dicen que un objeto se detuvo sobre sus cabezas y que de repente despegó tan rápido como una bala sin hacer ruido. No hablamos de petróleo de 100 octanos, esto va más allá. La pregunta es, ¿de qué se trata? Entonces, si las naves extraterrestres utilizan una tecnología avanzada que nosotros desconocemos, ¿qué puede ser? Sabíamos que os lo preguntaríais. Tom Balone es miembro de un pequeño grupo de científicos que trabaja con varias teorías que explicarían cómo viajan las naves alienígenas, si es que lo hacen de una galaxia a otra. Estos platillos volantes recorren miles de kilómetros en segundos. Balone cree que los extraterrestres pueden viajar a años luz por el espacio porque han descubierto un tipo de energía inagotable. Eso significa que sería mucho más barata y más segura que cualquier combustible que encontremos en la gasolinera. ¡Perfecto! No podemos ni imaginarnos que los ovnis utilicen carburante espacial. Con eso ni siquiera se podría llegar a Marte. Tenemos que aceptar el hecho de que si existen naves que pueden realizar viajes interplanetarios y puede que interestelares, tienen que utilizar algún artilugio que convierta la energía ambiental en combustible. O tienen una fuente de energía tan concentrada que puede durar durante viajes a años luz. Correcto. ¿Y cómo consiguen eso? Las investigaciones actuales sobre ovnis señalan diferentes avances utilizados para obtener energía y lo que llamamos propulsión, utilizando la antigravedad. Resolver el problema de la antigravedad ha desconcertado a las mejores mentes de la física, pero Tom se ha pasado muchos meses encerrado en la caseta de su jardín intentando resolverlo. Incluso ha construido una pequeña maqueta de un ovni. Una de las personas contactadas por un ovni afirma que vio un disco del mismo tamaño que la nave que tenía imanes en el borde exterior. Aquí tenemos un disco con imanes en el borde exterior que puede que sea propulsado de alguna forma mediante los imanes o gracias a algún artilugio que los utilice. Según Balone, las mitades separadas de los ovnis pueden girar una al contrario de la otra para crear la energía necesaria que propulse la nave. Lo mejor de esta energía es que aparece de la nada. No es necesario ni siquiera quemar combustible para obtenerla. De hecho, es una auténtica creación de energía.
Entendéis por qué Tom no deja de darle vueltas, ¿verdad? Descubrir que los niños habían encontrado las cerillas. Es cierto que no pasó mucho tiempo desde las explosiones nucleares en los 40 hasta que aparecieron los primeros avistamientos de ovnis. Creo que venía del espacio exterior. Era simpático. Según esta teoría, aquellos ovnis eran naves extraterrestres que llegaron como avanzadilla. Pronto establecieron contacto con nuestros dirigentes para negociar sus condiciones. Y si esta teoría es cierta... Conspiración extraterrestre. 16 de julio de 1945, el día en que explotó la bomba atómica. No hay duda de que fue un día histórico. Hay gente que cree que también fue el día en el que comenzó una conspiración alienígena para apoderarse de la Tierra. Parece ser que fue un acontecimiento que no pasó desapercibido fuera de nuestro planeta. La onda expansiva atravesó la galaxia y más allá. Desde que el fenómeno de los ovnis irrumpió en la vida pública a finales de los años 40, la gente se ha preguntado ¿por qué ahora? Por supuesto, la respuesta en la que la mayoría pensó fue que entonces teníamos la bomba atómica. Cuando se accionó la primera bomba, se liberó tal cantidad de energía que probablemente se crearon ondas que atravesaron el sistema solar y puede que la galaxia. Otras razas más avanzadas reaccionaron tarde al... Una conspiración internacional comenzó a esconder las pruebas de dicho contacto. ¿Es una tapadera que sigue en pleno desarrollo o eso es lo que creen algunos? Él es Peter Gersten, el abogado de todos los americanos. Cuando no está demandando a alguien, hace lo mismo que todos los demás abogados, enfrentarse al gobierno de los Estados Unidos. Esta actitud se debe a que desde pequeño le han fascinado los ovnis. Otros se compran una pistola láser de juguete, pero Gersten no. En vez de eso, ha pasado gran parte de su carrera intentando demostrar que el gobierno estadounidense está escondiendo información sobre extraterrestres y el contacto con ellos. Soy el primero y el único abogado que ha conseguido llevar a juicio al gobierno de los Estados Unidos por documentos relacionados con ovnis. Su obstinada persistencia y su conocimiento de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos le llevó a publicar cientos de documentos inéditos. Habré presentado unas 10 demandas. Incluso cuando